este, ver en la palabra del Señor lo que necesitamos para seguir adelante en el camino de Dios. Amén. Porque todos necesitamos del alimento espiritual, el alimento no adulterado, el alimento que verdaderamente nos satisface, el alimento que no lo vamos a encontrar fuera de los parámetros celestiales. Es decir, no lo vamos a encontrar este alimento allá en el mundo, en donde el príncipe de este siglo está trabajando con mayor ímpetu, buscando y tratando de desestabilizar todo lo que tenga que ver con las cosas de nuestro Dios. Así es de que este alimento es el que necesito el día de hoy. Y ojalá que nuestro corazón sea ese corazón receptivo en donde cae la buena semilla que es la palabra de Dios y empieza a germinar y después empieza a dar fruto. Dios quiere que sus hijos, sus hijas, su iglesia den fruto y ese fruto debe de permanecer. Antes de entrar ya en materia del tema que nos ha llevado algunos domingos y cerramos de esta manera mencionando cuáles son los propósitos de la iglesia, vamos a ver el salmo que cada domingo acostumbramos decir de memoria. A propósito, en esto de las costumbres hay muy buenas costumbres, hermanos. Cuando hablamos de costumbres, no nos enfrasquemos en el pensamiento de decir que las costumbres son malas, porque no necesariamente. Hay buenas costumbres. En Wadley hay una costumbre que todavía abrazan los waldenses. Le besan la mano a sus mayores. Para mí es una buena costumbre. Ven a los mayores y luego van y le besan su mano. No se diga a sus padres, sus abuelos, sus tatas. Allá le llaman tata al abuelo. Tata. Y se ponen de pie. O sea, no solamente se ponen de pie y le besan la mano. No sé cuántas de ustedes, las veces que fueron, hermano Rogelio, los niños quisieron hacer esto con usted. Conmigo varias veces. Y la verdad yo me sentía muy raro. Y, no, hijo, no lo hagas. Pero las niñas tan inocentes, luego querían besarme la mano. Le digo, no, hija, digo, me sentía muy extraño. Pero esa es una buena costumbre que con el tiempo se ha perdido. La Biblia dice, delante de las canas te levantarás. ¿Vean? Entonces, cuando hablamos de costumbres, no necesariamente las costumbres son malas todas en sí. Porque hay buenas costumbres, pero ¿qué creen? Hay malas costumbres también. Sí, hay malas costumbres. Entonces, nada más porque se está grabando, no les digo de una mala costumbre que se me tuvo que quitar en torno al matrimonio. Cuando Dios nos dio la bendición de unirnos en matrimonio y dije, bueno, hay costumbres que traía y tengo que dejar a un lado malas costumbres. Entonces, bueno, estas sí se las menciono rápido. No quiero caer en el punto de hablar mucho de uno. Ese es el error de muchos predicadores, que nos la pasamos hablando de uno y creo que no. El ser humano así es a propósito. Si no, chéquenlo. Cuando están hablando cualquier tema, terminamos hablando de uno. Pero en esta ocasión esa costumbre era de que, recuerdo, imagínense usted, la primer comida que me preparó mi esposa. La primera comida, de esas que muy sabrosas. Le falta todo, pero tienen que estar sabrosas. Y recuerdo que vivíamos en mi casa, que es su casa en Los Reyes, rentábamos en la parte alta. Y ella preparó con mucho cariño la comida. Y le dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer una llamada. Y abajo en la placita, los que conocen por ahí, había un teléfono de esos que le ponías 3 pesos y durabas lo que quisieras, ¿no? Y me fui a hablar por teléfono y le digo, ahorita regreso. Y estaba una persona hablando por teléfono y yo vi que se estaba extendiendo el tiempo. Y yo ya tuve un conflicto en mi mente. El hombre me miraba y me ignoraba. Y yo ahí como que ya córtale. Y entonces el conflicto estaba aquí. Dije, no, ahora no me voy a dejar.
Me voy a esperar y a presionar, según yo. El hombre habló lo que quiso, etcétera, y se fue. Entonces yo ya a lo que iba, rápido, no me tardé ni 2, 3 minutos. Cuando regresé, que Dulce ya tenía el plato servido, ¿cómo creen que estaba? ¿Alegre? ¿A poco están alegres, hermanas, cuando las dejan ahí esperando que el viejón llegue a la hora que quiera y el plato ahí y tienen que calentar otra vez? ¿Sí les agrada eso, hermanas? ¿Volver a calentar la comida cuando ya la tenían servida? ¿Sí les agrada o no? Tienen miedo, ¿verdad? Aquí está el... ¿Les agrada, hermanas, o no? Pues así llegué, estaba molesta. Y dijo, primera y última vez que te voy a calentar la comida. Se me quitó la costumbre. Ahora ya sirve y a la primera, órale. Hay costumbres que se pueden hacer a un lado, pero hay muy buenas costumbres. Y una buena costumbre de parte de la iglesia es tratar de memorizar el domingo un versículo de la palabra de Dios. Y este es uno muy conocido, es el Salmo 23. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Tendríamos problema para memorizarlo? Creo que no, ¿verdad? ¿Les parece bien si lo decimos al unísono? Y después, si alguien lo quiere decir de memoria, con toda confianza lo puede hacer. Estamos en un tiempo de aprendizaje, hermanos, es una hora en donde tratamos de extraer el pensamiento de Dios para nuestras necesidades, que son de carácter principalmente espiritual. Entonces, tratemos de relajarnos un poquito en el buen sentido de la palabra, y dejar a un lado los pensamientos negativos ahorita, dejar a un lado, o tratar de, hasta donde sea posible, tratar de dejar esas cargas en cierta forma que te están estorbando ahorita para oír la palabra de Dios. Dice el Salmo 23, juntos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué precioso salmo reconfortante para nuestra alma. ¿Cuántas veces nos hemos visto agobiados, cansados, devastados por las circunstancias que a veces nos golpean? Y este salmo es un bálsamo que nos alivia esa herida. Amén. Muchas veces, hermano, lo hemos tomado, ¿verdad? Entonces, es algo precioso el considerar la escritura. De mi lado derecho, alguien puesto en pie, nos lo puede compartir de memoria, porque eso se trata, memorizar y memorizar. O de mi lado izquierdo, si alguien ya lo tiene. Bueno, de mi lado derecho, hermano Felipe, adelante. Inténtelo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará. Mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muy bien, hermano, muy bien. ¿Alguien más de mi lado derecho? Si no pasamos, hermano Francisco, ahí lo tiene. Fuerte, hermano. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará. ¿Me guiará? Me guiará por sendas de justicia en honor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque
porque tú estarás conmigo. Tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, amén. Muy bien, hermano. De mi lado izquierdo, ¿alguien más que lo pueda compartir? ¿Alguien? A ver, Dulce. Tu agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largo. Amén. Creo que la mayoría, ¿verdad? ¿Les parece bien si están de pie, hermanos, y cerramos la Biblia? Y en esta ocasión vamos a pedirle a nuestro hermano Rogelio que ahora sí que a las instrucciones que él nos dé, lo podamos presentar ya en la reunión conjunta. Se trata de decirlo de memoria, entonces vamos a cerrar las Biblias y lo vamos a decir. ¿Listos? Empezamos. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pueden sentarse, hermanos, qué bonito se escuchó, y sobre todo las palabras que emanan de este precioso salmo mesiánico, porque hay salmos que van enfocados estrictamente hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muchos salmos, hay varios salmos que nos remontan a la persona, o que nos hablan de la persona y de la obra redentora de Jesucristo. Este es uno de ellos. También está el Salmo número 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan del Salmo número 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley también lo saben, hermanos, ¿eh? Gracias, hermanos. No les había dicho que lo dijeran, pero ya no había cómo detenerlos. Y así es la palabra de Dios. Bien. Nadie puede detener la palabra de Dios, hermanos. Una vez que esta fluye, ¿verdad? Por eso el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y sí, a lo mejor podemos decir, es que ahorita estamos en el ambiente de memorizar, pero la realidad de las cosas es de que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces no se detengan a seguir confiando en la palabra del Señor. Hermanos, la iglesia del Señor son todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Juan 1:12 dice, más a todos, empieza así diciendo, más a todos, vean ustedes, más a todos. No está hablando de un grupo selecto, que quede bien claro, hermanos. Por ahí los movimientos
de líderes como Juan Calvino y otros más, estos reformadores, mencionan ideas contrarias a la Escritura, como que Jesús murió por un grupo selecto. Doctrinalmente hablando, eso es un error, hermanos, ¿sí? Porque la Biblia dice a todos. Y si hay algo que el maestro en su tiempo terrenal, ministerial, hizo para con las personas, precisamente es el considerar a todos y de ninguna forma hacer acepción de personas, ¿sí? Por eso dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es interesante ver esto como un parteaguas en la vida, en la vida cristiana. Entonces, estamos hablando de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor son todos aquellos que han tomado esa preciosa decisión. Pero también en la Biblia nos habla de que la iglesia del Señor, sobre todo en las cartas, en el Nuevo Testamento, nos habla de cómo la iglesia del Señor, que no son los auditorios, no son los edificios, tenemos que considerar esto muy importante, porque por ahí se pierde el enfoque de la iglesia. La iglesia del Señor son las personas, hermanos. Somos nosotros que formamos la iglesia del Señor. Tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes la plena confianza y la plena seguridad de que cuando tengas que partir de este mundo, estarás en la misma presencia del Señor. Dice la Biblia, aquí los cielos de los cielos no te pueden contener y nuestro Dios habita en el tercer cielo. ¿Tienes esa seguridad? Yo sí la tengo. Y no fue por lo bueno que haya sido, sino fue por la gracia del Señor. Y por eso no creemos en esa postura de Juan Calvino y otros más. Cristo murió por todos. Esa es la verdad bíblica. Y muy a propósito, hermanos, nosotros no somos parte de la Reforma, por si algunos por ahí les quieren decir. La Reforma, Juan Calvino, Zwinglio, el mismo Martín Lutero, fueron un grupo de reformadores. Es decir, Martín Lutero quería reformar la Iglesia Católica de adentro hacia afuera. La trayectoria de los anabautistas se remonta mucho antes de esta época de los reformadores. O sea, si alguien le dice que somos reformadores, oren por ellos, nada más. Entonces, hermanos, Cristo murió por todos y la iglesia del Señor son todos aquellos los creyentes que han sido redimidos por la sangre de Cristo y que se reúnen en un lugar específico con el propósito de alabar su nombre, por supuesto, de glorificar su nombre, pero también con el propósito de cumplir por lo menos dos aspectos fundamentales de la iglesia del Señor. Otra vez, la iglesia no es el edificio. Damos gracias al Señor por el edificio. Y si en algún momento dado alguien dice, pues sí, la iglesia queda en tal lugar, porque nos referimos geográficamente al lugar. Pero doctrinalmente hablando, la iglesia somos nosotros, hermanos. Tristemente hay iglesias que se esmeran tanto en la construcción y llega un punto de quiebre en esa iglesia en donde surgen problemas y se divide la iglesia. ¿Y saben qué andan peleando los hermanos? El auditorio. Algunas iglesias se han dividido a tal grado, hermanos, de decir, bueno, pues esa era mi banca a la que yo todos los domingos me sentaba, pues esa banca me pertenece. Y llega al punto de, ok, llévense sus cosas que han traído, ¿verdad? Y órale, y se han llevado hasta el piano. En algunas divisiones, ¿lo creen o no lo crean? Hay iglesias que han perdido la doctrina, la sana doctrina, y hermanos, por estar ahí ya de años, y porque dijeron, es que yo puse 10 bultos de cemento, puse varilla, ¿cómo me voy a ir de la iglesia? Y aunque se les esté ya dando una doctrina diferente, se mantienen ahí. ¿Saben por qué? Porque la iglesia para ellos es el edificio.
Entonces la iglesia del Señor somos los creyentes, hermanos. Considerando siempre los dos elementos fundamentales para pertenecer a la iglesia del Señor, dice que debe haber un arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma en donde una persona se rinde a los pies del Señor. Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. No existen estos dos elementos, no eres parte de la iglesia. Porque sin arrepentimiento no hay salvación. Y hemos hablado mucho del arrepentimiento, es un cambio de actitud, etcétera, etcétera. Ok, hermanos, pero la iglesia del Señor, en el Nuevo Testamento, vemos el resultado de los discípulos que fueron guiados poco a poco por el mejor maestro que puede existir en toda la historia de la humanidad. Y ese maestro es Jesús. No hay otro maestro como Él. Y no solamente es el maestro, sino que es el Salvador del mundo. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Y algo maravilloso, es nuestro Padre Celestial. Imagínense qué bendición absoluta tenemos todos nosotros de ser llamados hijos de Dios. Entonces, entendiendo ese aspecto, en las iglesias neotestamentarias, el Señor capacitó a los discípulos, dice que los amó y los amó hasta el fin, y llamó a 12 y llamó a los que Él quiso, y después los preparó para enseguida enviarlos a predicar. Se forman iglesias en las casas. En la Biblia mencionan mucho, salúdame a la iglesia que está en tu casa, porque precisamente era el grupo de personas. Y qué bueno, hermanos, que en su momento y de acuerdo a las necesidades se puedan establecer algunos edificios. O sea, no estamos diciendo que no es por ahí, pero la principal función de la iglesia no es construir edificios, amén, sino es establecer la iglesia, que son las personas. Lo demás viene como añadidura, si lo queremos ver de esta manera, porque hay la necesidad de. Imagínense que en esta iglesia bautista Jesús el Camino rebasemos la capacidad que tenemos de 200 personas, que lleguen 300 personas. ¿Qué haremos aquí, hermanos? ¿Qué haríamos? A ver, una idea rápida. Otro piso, 2 cultos, otro piso. Carlos Spurgeon, en los tiempos de su ministerio, en cada escuela dominical llegaban a atender o a predicarles a 10,000 personas por la mañana. Y como venían otras 10,000, las tenían que esperar a que salieran unos. Y después llegaban otros 10,000. Imagínense, por el poder de la predicación. Entonces, por eso no nos vayamos a los extremos, ¿verdad? Algunos dicen, no, es que no hay que construir. Es un equilibrio. Hermanos, toda nuestra vida depende de un equilibrio. El equilibrio me ubica, es decir, ni muy allá, ni muy acá. Vara, una de las definiciones de la Biblia es vara, y la vara sirve para medir. Y la mejor forma de medirnos está aquí. Esto me ubica, siempre me va a ubicar. Así es de que los propósitos fundamentales de la iglesia del Señor son 2. Usted puede decir, hermano, hay más. Sí, escudriña, hermano. Y sí, vamos a encontrar muchos más conceptos o propósitos. Es como los mandamientos. A veces pensamos que el decálogo encierra todos los mandamientos que tenemos que cumplir. Y la pregunta es, ¿será que solamente Dios nos ha dado 10 mandamientos? No, tenemos cantidad de mandamientos que Dios nos ha dado. No solamente el decálogo, porque fue dado al pueblo de Israel, pero que tiene aplicación devocional increíble para cada uno de nosotros. Claro que sí. Y hay algo que me llama la atención en el decálogo, que la primera insistencia de parte de Dios para con el pueblo de Israel es una palabra que no te gusta y que tampoco me gusta a mí a veces. Y esa es la palabra no. ¿Sí? Cuando el niño quiere hacer algo y tú le dices no, ese niño se alegra, como que primero se saca así como que, ¿qué pasó?
y lo quiere volver a hacer, y dice, ¡no! ¿Qué hace el niño? O una de dos, o hace su berrinche, se enoja, o se pone a llorar. ¿Sí? Esa palabra no nos gusta, pero Dios les dijo, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no matarás. ¿Te das cuenta? Por eso no le creamos a la psicología moderna. La psicología moderna te dice que si a los niños tú le dices esta palabra, no, los vas a traumar. No le digas no al muchachito porque lo vas a traumar. Ok, hermanos, entonces creámosle a la psicología moderna. Dos propósitos. Uno de ellos, hermanos, es evangelizar de parte de la iglesia del Señor. Propósitos. ¿Para qué está la iglesia? Jesús es el camino en este lugar. ¿Sabían ustedes, hermanos, una vez más lo menciono, que tenemos permiso de la SEGOP, Secretaría de Gobernación, para desarrollar le llaman el servicio de culto? Es decir, hace 31 años esta iglesia tuvo a bien obedecer a las autoridades. Porque si la Biblia nos dice que hay 3 instituciones que Dios estableció, una de ellas es las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Es decir, vamos a hacer caso a las autoridades. Amén. Siempre y cuando éstas estén a la par de lo que Dios pide. Si la autoridad pide algo que va en contra del principio del Señor, ¿qué vamos a hacer? No, hermanos. No, si la autoridad me pide algo que va en contra de los principios del Señor, ¿por qué? Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, Dios no se contradice. Si la autoridad me dice, ya no se congreguen el domingo, y todos, bravo, lo que queríamos, órale, en línea, vámonos ahí, cómodos ahí en tu casa. No, hermanos. ¿Para qué? Buscar otro día, no, pero vámonos. Es como cuando el coronavirus fue un golpe duro para muchos de nosotros, como iglesias, como familias, como empresas, hermanos, a nivel mundial fue un golpe muy duro, ¿sí o no? Y muy lamentable todo lo que sucedió. Pero una de las cosas que estipularon las autoridades con mucho respeto, ¿verdad? Las apropiamos y las implementamos. Y una de ellas era no sobrepasar la cantidad de personas. Y pusieron por ahí lo que muy conocido era la sana distancia. ¿Sí? Para mí eso fue un golpe muy, muy bajo, muy duro. Porque muchas personas que padecieron este problema de salud, lo que anhelaban era que sus familias estuvieran con ellos y que los pudieran abrazar. Y sabes que muchas personas, una vez que entraban a los hospitales, les golpeaba tan duro el hecho de saber que ya no iban a ver a sus familiares, y el temor, la ansiedad de que me van a entubar y ya no voy a salir. ¿Sabías que eso fue lo que permeó la mente de muchos? Pero algo que les golpeaba mucho era el que ya no podías ver a tus familiares. Antes podían estar 2 o 3 y con el pase que del hospital entras, sales y los ves, ¿sí o no? Pero eso no sucedió ahí. ¿Cuántos abuelitos no se enfermaron y necesitaban que sus familiares fueran a verlos y sentir esa calidez de ellos y no podíamos? Fue muy duro, hermanos, fue muy duro. Y en la iglesia nos dictaron algunas instrucciones. Una de ellas era marcar el gel, ya lo que saben, hermanos, lo que saben, no tenemos que irnos. Pero algunas iglesias cerraron las puertas por razón de que les estaban multando y tuvieron que hacerlo. Tuvieron que hacerlo. Algunas iglesias. En el caso de esta iglesia, vinieron a inspeccionar si se estaban reuniendo algunos de la tercera edad, entre otras cosas, y con amenazas de que a lo mejor venían a cerrarnos. Por la pura bendita gracia del Señor, seguimos adelante, respetando las autoridades, pero no cerramos las puertas de este lugar. No las cerramos. Porque para mí era contradictorio mis convicciones versus autoridad.
Ellos no me estaban pidiendo cerrar la iglesia. Era respetar lo que nos estaban diciendo. Y decidimos mantenernos ahí. Pero bueno, hermanos, no me quedo ahí porque no terminaríamos nunca de hablar de cosas, porque sé que esta situación desencadenó muchos desacuerdos. Muchos. Yo sí creo, tú no crees, yo más o menos. Y por eso no nos vamos a quedar ahí. El propósito de la iglesia es evangelizar. La Iglesia Bautista Jesús el Camino tiene como principal propósito evangelizar. Y si la CEGOP nos ha dado un permiso, porque estamos de acuerdo a las instituciones, las autoridades, nos extendieron un permiso por, si no me equivoco, 90 años según los estatutos. Cuando la iglesia se organizó, se establecieron estatutos. En estos estatutos implicaba que cuál era el propósito de esta iglesia al estar aquí, en este lugar, en esta colonia de la Luis Mora. ¿Cuál era el propósito? Porque el gobierno es muy estricto y pedía protocolizar todos estos estatutos, tu doctrina, tus creencias, tu disciplina, tu forma de propagarte, tu sostenimiento, y todas esas cosas están en una escritura más o menos de este grueso, en donde familias como los Coronado y otros hermanos más estuvieron puchando y trabajando que se hicieran bien las cosas aquí. ¿Sí? Muy importante, hermanos. Cumplir con las autoridades hasta donde nos lo permita. Y como iglesia hemos podido participar en paneles de capacitación donde van los de la CEGOP, van el INDAVIN, que es los inmuebles, inmigración, van varios ahí, el SAT, a propósito, el SAT, y todos ellos nos dan mucha información a todas las AR, habidas y por haber, asociaciones religiosas. Y hemos estado ahí, ojo, no hablamos de doctrina, para que no me vayan, si de repente me ven a una reunión de estas donde entran todos, de veras. ¿Sí han visto a los que traen una sotana, pero los que traen como una lanchita así? ¿Sí? Las religiosas, ahí también los van a ver. Van de todos, pero ojo, es estrictamente asuntos de gobierno. Nos dicen cómo funcionan las AR. Muy a propósito, el SAT dice que debe de haber ya un impuesto para el salario pastoral, por si no lo sabían. Arriba de 3 salarios mínimos, ya debe haber un impuesto. ¿Por qué? Porque hay mucho lavado de dinero en las iglesias. Y el SAT no necesariamente es malo, son autoridades. Y dicen ellos, acérquense nada más, más acérquense y arreglamos cualquier problema. En fin, hablando de las iglesias. Entonces, en la iglesia, hermanos, estableció estatutos y se nos dio un permiso de 90 años para predicar, para que este lugar, para que los miembros funcionen de acuerdo a los estatutos que previamente fueron extraídos de la palabra de Dios, porque se dieron a la tarea los hermanos de indagar en las escrituras y de esas mismas escrituras estar sacando las porciones concretas para que esta iglesia pueda funcionar. Eso me da mucho gusto de parte de los hermanos. No fue cualquier cosa. Nuestro hermano Oscar, mi pastor, lo sigo considerando y seguirá siendo mi pastor, ¿verdad? Se preocupó por esos detalles tan importantes para que la iglesia estuviera en orden, hermanos, en orden. A tal grado que si podemos extender nuestra visión y establecer una misión allá en Guadalajara, por ejemplo, la iglesia tiene jurisdicción, es decir, las autoridades federales de alguna forma hacen respetar esa posición allá. Imagínense unos hermanos con toda la muy buena intención, llegan al Cedral ahí en San Luis y llegan y de su corazón construyen de adobe un lugar para una iglesia, pero los de ahí van y tumban todo lo que habían construido. La razón, ¿verdad? Es que pues, sabemos que hay oposición, pero no había manera de que las autoridades pudieran apoyarles. ¿Por qué? Porque no estaban dependientes de una AR o el registro constitutivo. ¿De quién es? No, pues, mira, aquí dice, no, pues tienes de alguna manera un respaldo, pues, hermanos. Si de repente la iglesia se divide, y imagínense el hermano Rogelio, dice, pues yo compré el piano, pues yo me llevo el piano, ¿verdad? Diría el hermano. ¿Quién compró algo? Yo compré el micrófono, pues llévate el micrófono. Y así se empieza a desgajar. Así ha habido iglesias.
Bueno, aquí no, hermanos, porque todo pertenece, es propiedad federal. Es propiedad federal, hermano. De ahí la buena visión de los hermanos, para que cuando se llegue ese momento no anden peleando y no se lleven más que la bendición. Así, hermanos. Pero hay que hacer caso a las propiedades. Y el propósito, hermanos, es que podamos predicar. El segundo propósito es edificar. Y el resultado de estas dos, sin duda, o como propósito también, es permanecer. Y vamos a estar viendo esto, hermanos, con la ayuda del Señor. Bueno, ya estamos dentro de la temática para que no crean que fue la introducción, pero vamos a ver que la iglesia debe de cumplir con un privilegio que ni aun los ángeles tienen, y a eso le podemos llamar evangelizar, el evangelio. Vean ustedes en el capítulo 10 de Juan, donde tuvimos la lectura, es algo muy interesante que la iglesia del Señor debe de perseverar con ahínco, es decir, no bajar la guardia, porque ese es uno de los propósitos fundamentales de la iglesia. Si esta iglesia cierra sus puertas, hermanos, si esta iglesia local deja de cumplir con estos estatutos y número uno, deja de evangelizar, esta iglesia, si ya no tiene como propósito reunirse domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, ¿sabes quién va a estar ahí a la expectativa? El gobierno. El gobierno está bien. ¿Saben qué? Aquí ya no hay nada. Antes se escuchaban las alabanzas, los vecinos pueden constatar de ello, a eso se le llama notorio arraigo. Cuando se establece una iglesia debe haber un notorio arraigo, que de periodo tengan más de 5 años, que te conocen los vecinos de que ahí se congregan una iglesia. Es un requisito para establecer una AR, a propósito. Y debe haber cierta distancia entre una escuela o una cantina, etcétera, etcétera. O sea, hay requisitos, ¿eh? Pero se dejó de cantar, de alabar, de congregarse, entonces el gobierno con la mano en la cintura viene y dice, hey, es para mí, es propiedad federal. Y pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Entonces, si la iglesia, Jesús el Camino, deja de cumplir con este propósito, ya estamos mal, hermanos. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, palabras del Señor Jesucristo. De cierto digo, es decir, ciertísimamente sí, o cierto. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese, dice la Biblia, es ladrón y salteador. Esto es, como dice el verso 6, una alegoría que el maestro les compartió a sus discípulos. Les hablaba en alegorías, parábolas, y aun y cuando ellos tenían dudas, él se preocupaba por aclararle las dudas a todos. Esa es una ventaja, hermanos. Cristo no nos deja con ese sabor de boca, es decir, Cristo es la respuesta para todas tus necesidades. Siempre te va a dar la respuesta adecuada en todo, ¿sí? Y era lo que hacía el Señor, les hablaba con alegorías, como en esta ocasión. Les dice que el ladrón, el que sube por otra parte, es un ladrón, es un salteador, pero más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este, o sea, al pastor, abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. La vida de un pastor, literalmente de un pastor, el que se dedica a cuidar las ovejas, es muy interesante. Y de los animalitos que pudiera haber, los más dóciles, sin duda son precisamente las ovejas. Muy dóciles. Sí, una que otra que es un poquito trabancada. Pero el pastor que se dedica a cuidarlas sabe y les pone nombre. Las conoce y ellas también lo conocen. Si tienen una idea, en Walde hay personas que se dedican a esto. Pero con un solo silbido del pastor, todas se preparan para salir a pastar ahí por los lugares de ahí de Walde. Y de repente, ya cuando se llega la hora de regresar, vienen en filita y solitas van y el pastor nomás está a un ladito. El pastor puede ir adelante, pero también puede ir
atrás. Esa es una característica de un líder, hermanos. Es el que sabe estar al frente, pero también sabe estar atrás, porque está cubriendo todos los ángulos y viendo todos los peligros que pueda haber para el rebaño. De tal manera que aquí el Señor utiliza esa analogía, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Lean el 5 para que participen, para que no les dé sueño. Por supuesto, por más que chifles y mueva los brazos para que uno de estos animalitos te haga caso, difícilmente lo vas a conseguir, porque no te conocen. Allá en el rancho no te conocen. Lo más que van a hacer las ovejitas es mirarte nada más. Pues, ¿y este quién? ¿Quién es? Pero no se diga al pastor, a él le obedecen. Y dice la Biblia, al extraño no van a seguir, van a huir, porque no le conocen, no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron, como muchas veces no entendemos algunas cosas nosotros. No entendieron qué era lo que les decía. Tenía que recapitular el Señor hacia su misma persona para que las personas entendieran lo importante que es el Evangelio. Y les dice, versículo 7, volvió pues a Jesús a decirles, otra vez, volvió pues, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, y todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Otra vez, yo soy, hermanos. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Y entrará, y saldrá. ¿Y qué más? Y hallará pastos. Vean cómo coincide con este hermoso salmo que dice, Jehová es mi pastor, y nada me va a faltar, y en esos lugares de delicados pastos me hará descansar. Nadie nos puede dar eso, hermanos, solamente el buen pastor. Dice un himno, nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo liberarme del pecado por su amor y su bondad. El buen pastor. El ladrón, advertencia, no viene sino para hurtar, matar y destruir. El diablo, hermanos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es el Evangelio. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, hermanos. Y eso fue precisamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Vertió su sangre, vertió su vida por cada uno de nosotros que somos tan pecadores. Pero Él decidió amarnos con todas nuestras actitudes de pecado, todas nuestras injusticias, todas nuestras maldades, hermanos. Pero Él decidió poner su propia vida. Y por eso dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Esto es como una aplicación, hermanos, muy, muy interesante, ¿verdad? De la necesidad que existe de pastorear y de cómo podemos hacerlo. Vean, lean el 14. Ok, y es lo que está diciendo el Señor, hermanos. Yo soy el buen pastor. El Evangelio se enfatiza en la persona de Cristo, nuestro Salvador. Aquel hombre 100% y Dios 100%, que dio su vida para salvarte a ti y a mí de la condenación del infierno, del fuego eterno, como cuando el Señor
fue visualizado por aquel varón llamado Juan en el río Jordán y lo ve a distancia y puede exclamar con esa vehemencia que deberíamos como iglesia hacerlo tú y yo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin tener ningún temor, hermanos. Porque cuando se bautizaban en aquel tiempo había una persecución acérrima. Y daban testimonio de ser hijos de Dios, número uno, y de su nueva vida en Cristo Jesús. Era un testimonio público cuando se bautizaban. Y cuando Juan pudo proclamar estas palabras, hermanos, ciertamente Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso dice la Biblia, versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice un drama que por ahí hemos escuchado muy interesante. ¿Quién mató a Cristo? ¿Se acuerdan de ese drama? ¿Quién mató a Cristo? Y por ahí en los diálogos se enfocan hacia si fueron los romanos, si fue Pilato, si fue Herodes, si fue la turba, si fueron... Sí, lo han visto. Pero él dijo, hey, no, tranquilos. Dice él, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie, sino que yo de mí mismo, dice la Biblia, la pongo. Y algo que nos debe quedar muy claro, hermanos, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bendito el Señor que se dio a sí mismo por nuestros pecados, hermanos. Cuando Poncio Pilato le dijo, oye, ¿qué puedo hacer? Parafraseando un poco. Me presiona esta gente. Yo veo que tú enseñas bien y no eres como los fariseos. Y que la gente ve en ti algo diferente. Yo lo veo, mi esposa lo ve también. Pero ya no sé qué hacer. Estoy parafraseando, hermanos, porque históricamente sucedieron varias cosas. La capacidad que tenía Pilato en cuanto a los romanos era inferior a la capacidad que había de gente ahí. Y de alguna manera él tenía que sucumbir ante los arrebatos de la gente, ¿sí? Es decir, no tenía fácil nada Pilato ahí. Pero todo esto sucedió ¿para qué? Para que la escritura se cumpliera. Pero lo que sí dice la palabra de Dios cuando Pilato dice, pues no hay ningún problema, no veo en esta persona, no veo ningún problema. ¿Quieren que mejor le suelte a Barrabás? Y la gente ¿qué decía? No, a Barrabás no, a él. ¿Y qué quieren que haga con él? Pues crucifícale, la peor muerte que pueda haber, hermanos. Y así lo estaban haciendo con el maestro. Imagínense, dice la Biblia, el que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y ahí está el Rey de Reyes, hermanos, soportando todo esto. Y Pilato le dijo, hey, ¿tú no sabes que tengo poder para dejarte ir? ¿Y qué le dijo el Señor? No tienes ningún poder sobre mí si no te fuere dado del cielo. Pongo mi vida, dijo el Señor, nadie me la quita, yo la pongo. Él se ofreció a sí mismo, hermanos. Entonces, la iglesia tiene que transmitir este mensaje a todas las personas. Por ejemplo, si una persona te dice, ¿qué es el evangelio? Tú y yo sabemos qué es el evangelio. Ellos no saben qué es el evangelio. Y el evangelio son las buenas noticias, claro que sí, pero ¿qué es el evangelio? Esta iglesia se debe distinguir por predicar el evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo lo dice de una manera más específica, primero a los Corintios capítulo 15, si por ahí se nos olvida, ¿qué es el evangelio? Retomemos la palabra de Dios y veamos que el evangelio, el propósito por el cual estamos aquí como iglesia es predicar el evangelio. Y dice ahí en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo, versículo 3, léanlo por favor.
y que apareció a Cefas y después a los 12, después a más de 500 hermanos, etcétera. Hermanos, el Evangelio, el apóstol Pablo lo resume de esta forma, clara y sencilla. Cristo murió por nuestros pecados conforme, o sea, de acuerdo a, ¿sí? De acuerdo a las Escrituras. Y luego dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, y otra vez conforme a las Escrituras. Vean el énfasis que sin duda Pablo pudo hacer aquí a los hermanos allá en Corinto, diciéndoles lo que es el Evangelio, que Cristo ciertamente murió por nuestros pecados, hermanos. De no ser así, fuéramos los más dignos de conmiseración, porque iríamos a la condenación eterna por nuestros pecados, hermanos. Y no tengo que darte la definición de lo que es pecado, porque tú y yo lo sabemos claramente. Cristo murió por tus pecados y por los míos. El Evangelio que la iglesia debe compartir constantemente, hermanos. Si no lo hacemos, ya estamos terriblemente mal como congregación. Las personas deben de saber que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado ciertamente en aquella tumba de ricos, también para que la Escritura se cumpliese. Pero que después del tercer día, con poder y con gran gloria, resucitó, hermanos. Sorbida es la muerte en victoria. Qué emoción, hermanos, el saber que nuestro Señor Jesucristo cumplió al pie de la letra el propósito por el cual llegó a este mundo. A dar su vida voluntariamente y después de padecer por nuestros pecados y después de ser llevado a esa tumba, al tercer día resucitó. Bendito el Señor. Tetelestai fueron las palabras que dijo. Consumado es. Hermosas palabras en ese lugar, en el Gólgota. El Señor diciendo frases solemnes. Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Era el momento clave, hermanos. Y después, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras deben de retumbar en los oídos y en los corazones de las personas con las cuales tú y yo vemos a diario, hermanos. No esperemos a que lleguen a la iglesia. La iglesia camina. Amén. La iglesia se mueve. Allá están. Allá están las personas que necesitan de Cristo. Con mayor razón decimos en estas fechas, es Navidad. Natividad es la palabra, nacimiento, y no viene en las Escrituras. Pero qué bueno que las personas, qué bueno que nosotros podamos recordar esos eventos históricos del nacimiento del Señor. Pero no hay nada mejor que el Señor nazca en el corazón de las personas por medio del Evangelio, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, porque esto los lleva a la misma presencia del Señor. No solamente es festejar el nacimiento. ¿Por qué predicar, hermano, solamente del nacimiento cuando lo que la gente necesita es la salvación? Y tienen que escuchar que no solamente nació en este mundo, porque ese es un mensaje incompleto. Cristo nació, amén. Pero Él murió, fue sepultado y resucitó con poder para darte vida eterna y salvación a ti y a mí y a todos los que han de creer en Él. Ese es el Evangelio. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que en Él creen, al judío primeramente y también al griego. Hermanos y hermanas, si esta iglesia deja a un lado la predicación del Evangelio, no tendríamos por qué estar en este lugar geográficamente hablando. De ahí empieza la decadencia de una congregación. Cuando la iglesia se olvida de lo principal, que es predicar
el evangelio. Seguido de esto tendríamos que hablar de la edificación y esto nos llama a la multiplicación, sin duda alguna. No nos queda tiempo porque ya estamos por cerrar lo que tomamos como tiempo de dominical. Pero de pasadita podemos decir algo importante, hermanos. La iglesia tiene que evangelizar. Amén. ¿Dónde? ¿Cuándo? Lo hacemos. Ahí está el punto. Y a veces cantamos estos himnos tan preciosos. Estoy de acuerdo, hermano. No crean que soy el Grinch de la película. Estos cantos alusivos al nacimiento de Cristo, ¿verdad? Sabemos que hay indicios escriturales que nos dicen que no propiamente Cristo nació el 24, el 25. Tampoco nos dice lo de Melchor, Gaspar y Baltasar como los tres reyes magos, ¿verdad? Los magos de Oriente, dice la Biblia. Y la manzana. O sea, no nos dice eso la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que sí nos dice es que Cristo murió por todos. Eso sí nos dice y eso tenemos que predicar en todo momento. Dice un canto, ve, dilo a las montañas, en todas partes y alrededor. ¿Qué es lo que tienen que decir o qué tenemos que decir de acuerdo a ese canto? El evangelio, ¿sí? El evangelio, hermanos. Dios nos dé la oportunidad, porque es una oportunidad y un privilegio que aún los ángeles no lo tienen, de salir de las cuatro paredes de este local, bendito Señor, que nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Pero cuando el Señor le dice a Pedro, y cierro con esto, y yo también te digo que tú eres Cefas, y sobre esta roca, hablando de él, edificaré mi iglesia. Y luego dice, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir, hermanos? Nos dice que Cristo es la iglesia. Él es la cabeza, hermanos. Él la fundó. Él. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Olvídate que es la iglesia del hermano Manolo. Olvídate que es la iglesia del hermano Oscar. Es la iglesia del Señor. Porque Él dio su vida. Nosotros solamente, ojo hermanos, somos siervos e inútiles. Punto. No hay más. Él es el todo. Y cuando le dice a Pedro, sobre mí, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y las puertas, nota, las puertas que están ahí cerradas no son las de la iglesia. Las puertas del Hades no van a resistir el embate de mi iglesia. La iglesia no debe estar enclaustrada. La iglesia es libre, hermanos, para proclamar, para anunciar el mensaje de salvación a toda criatura, a toda persona, empezando, sí, por tu Jerusalén, tu familia, tus vecinos, tus amigos, etcétera. Esa es la misión de la iglesia del Señor. Y como resultados, pues dice en Hechos capítulo 2, el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, por favor. Necesitamos que tú hagas una limpieza profunda en nuestra mente, pero también en nuestro corazón. Porque a través de los años, a través de los días, muchas veces nos hemos contaminado con las ideologías de este mundo. Y nos hemos olvidado, Padre, de lo importante que es cumplir con estos propósitos como iglesia. Yo te pido perdón en lo personal por dejar de hacer lo que es más importante. Tal vez pudiera justificarme y decir, es que son los afanes,
es que es la situación, es que, y puedo decir muchas cosas, pero delante de ti, Señor, estamos desnudos y tú conoces todas las cosas. Y lo único que puedo decir de mi parte es perdóname y ayúdame a seguir adelante, porque separado de ti nada puedo hacer. Te ruego que si en el corazón de mis hermanos y mis hermanas hay este anhelo de retomar fuerzas en ti, Señor, de avanzar una milla más, te ruego que tú también ayudes a cada uno de ellos, Padre. Somos imperfectos y necesitamos de ti, que eres perfecto, Señor. Te ruego para que en estos días no solamente podamos proclamar tu evangelio, sino que cada día, cada minuto, cada segundo que tú nos permitas respirar, podamos hacerlo con amor, con ahínco, con perseverancia. Señor, ayúdanos, por favor. Y gracias por darnos este hermoso privilegio de compartir tu evangelio a las personas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a tocar el timbre, hermanos. Dios los bendiga.